Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a que el Señor nos bendiga con su preciosa palabra. Amén. Yo quiero compartirles en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. En los tiempos del rey David habían dos tabernáculos. Estaba el tabernáculo de Moisés y estaba el tabernáculo de David. Hay una gran diferencia. En el tabernáculo de Moisés había trabajo desde la mañana hasta la tarde y no había descanso. ¿Por qué no había descanso? Porque ese tabernáculo dependía prácticamente de las obras de la persona. Y el tabernáculo de David, en ese tabernáculo solamente había alabanza y adoración. Y según la palabra, porque esto es de Hechos de los Apóstoles, lo que el Señor está en los últimos tiempos es restaurando el tabernáculo de David que está caído. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo yo permanecer o pertenecer al tabernáculo de David? Tenemos que entender cómo funcionaba el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés llegaba la persona que había pecado y quería estar en paz con Dios y por consiguiente recibir bendición en el tabernáculo de Moisés. Entonces él se convertía en ofrendante y tenía que traer un cordero. Según la capacidad económica que él tuviera, así era la ofrenda. Si era una persona de bastante dinero, traía un buey o un toro. Si era de la clase media, traía un corderito o un macho cabrío, como dicen. Y si era bien pobre, traía un pichón de paloma. Y si no podía traer el pichón de paloma, traía un poquito de harina y aceite. Mire lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas para lograr pertenecer al tabernáculo de David. En otras palabras, vivir una vida de alabanza, de adoración, de fiesta, de tranquilidad, de paz. Y prácticamente dejar de estar trabajando tanto en nuestras propias fuerzas. Llegaba el ofrendante y le traía al sacerdote el sacrificio. Y le decía, yo he pecado, por consiguiente aquí traigo yo la ofrenda, traigo el sacrificio. Miren lo importante, mis amados, de poder entender la gracia, de poder comprender la gracia del Señor. El sacerdote, cuando el ofrendante le presentaba el cordero, el sacerdote nunca se enfocaba en el ofrendante. O sea, no miraba a la persona. El sacerdote miraba al sacrificio, que fuera ¿qué? Diga conmigo, que fuera perfecto. Que fuera perfecto. Cuando ya el sacerdote se daba cuenta que el sacrificio era perfecto, le decía al ofrendante, ahora tiene que degollarlo. En algunas ocasiones los levitas ayudaban al sacrificio si en caso de un toro o algo grande, pero por lo general el ofrendante era el que mataba. Pero antes de matar el animalito, el ofrendante tenía que imponerle manos. Cuando el ofrendante le impone manos, eso significa que todo mi pecado yo se lo estoy transfiriendo al corderito. Mira, aquí hay un venadito, supongamos que yo soy el que he pecado y necesito la reconciliación, necesito la bendición del Señor, necesito irme, bien sea por un día, por un mes o por un año, justificado a mi casa, con paz, con alegría. Entonces yo le imponía, después que el sacerdote lo miraba bien, que fuera sin tacha, le imponía las manos. Yo como pecador le impongo manos. Le estoy transfiriendo al animalito todo mi pecado. Pero el animalito es santo e inocente. Él no tiene pecado. Entonces, él me transfiere a mí su justicia.
Mire lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, que esto es lo más importante para uno poder disfrutar de la gracia, de lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Cuando yo le pongo manos, le transfiero al corderito y Él me devuelve su justicia, su santidad, me devuelve, y el corderito muere la consecuencia de mis pecados. El corderito tiene que morir. Y yo me voy para mi casa contento, tranquilo, justificado. Mis amados, mira, este es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es cuando ya uno reconoce que todo el juicio de mi pecado, el castigo de mi maldad, dice la palabra, fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Desde ahí en adelante la persona tiene que estar con tranquilidad, tiene que estar con paz, porque por eso el Señor en su palabra dice: yo voy a restaurar el tabernáculo de David que está caído, porque son pocas, y confiamos que Dios se glorifique para que el pueblo de Dios consiga su libertad. Amén. Amén. Que el pueblo de Dios consiga su libertad. Si ustedes se ponen a mirar ciertas congregaciones y todo eso, hay mucha gente que no disfruta de la libertad que está en Cristo Jesús. Amén. Así es. Hay mucha gente que en vez, como dice la palabra, entrar por sus puertas con acción de gracias, con voz de júbilo, de alabanza del pueblo en fiesta, entran dándose golpes de pecho. Y Señor, perdóname, perdóname. Cuando el Señor ya hizo un sacrificio total y único. Dice la palabra que, bueno, en el tabernáculo de David, en el tabernáculo de Moisés no había descanso para el sacerdote. Trabaje y trabaje y trabaje. Pero el sacrificio que selló todo es el que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice: después de ese sacrificio el Señor se sentó. Y les tengo una buena noticia. ¿La quieren recibir? Amén. ¿Están listos? Amén. Nosotros estamos sentados en Cristo Jesús en lugares Gloria a celestiales. Dios. Amén, amén. Ahí estamos sentados. Y con reverencia, mis amados, con reverencia, de vez en cuando tenemos que usar ese derecho. Miren lo hermoso de la palabra. La Biblia dice que el Señor nos hizo aceptos en el amado. Entonces, cuando uno entiende por eso es que yo le decía a la hermana, ¿cómo comienza el Evangelio? El Evangelio comienza de la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo: consumado es, significa tu deuda ha sido pagada. Uno de los ejemplos más hermosos de la salvación de una persona, yo lo encuentro en la liberación de este guerrillero, Barrabás. Barrabás estaba sentenciado a muerte. ¿Y cómo sería cuando va el soldado y le dice: eres libre? Y Barrabás dice: ¿por qué, si yo estoy sentenciado a muerte? Y le dicen: hay otro muriendo en su lugar, que es Jesús de Nazaret. Ese es el Evangelio. Amén. Mira, mis amados, en el Evangelio no existe la doble incriminación. O sea, el doble castigo solamente por un pecado. No existe, porque ya el Señor Jesús pagó todo en la cruz del Calvario. Amén. Mis amados, si usted quiere andar con libertad, sepa que sus pecados, si usted ha recibido al Señor Jesús, mira, para usted ya no viene juicio. Pastor, ¿qué pasa si peco? Mira, usted sabe que la cruz está fuera del tiempo. Usted sabía que el Señor Jesús en la cruz hace 2000 años murió desde Adán para arriba, murió por los de su generación que estaban ahí en ese momento, y murió por nosotros. La cruz, nunca se le olvide esto, anótelo por ahí con letras de oro. La cruz está fuera del tiempo. Entonces, si la cruz está fuera del tiempo, mire, para que usted tenga libertad, ¿qué pasa si usted como creyente peca?
Si la cruz está fuera del tiempo, ¿qué pasaría si usted peca? Ahora, yo le digo una cosa para que tenga tranquilidad. No hay ser humano que no peque. Usted no me puede decir a mí, pastor, es que yo soy 3 veces santo y que... Sí, yo no le creo. De alguna u otra manera, nosotros estamos fallando. La Biblia dice, si aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, aún con eso ya es pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si la persona pecara? ¿Qué pasaría? Lamentablemente hay mucha gente que no conoce la gracia y sabe cómo le llama descarriado. Pero no existe descarriado. No existe. Le voy a dar un consejo a usted para que tenga libertad. El día que peque, dígale al Señor, hágase no juicio, hágase, a ver, la Biblia dice, si nosotros nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Pero ¿cómo es el juicio? No condenación, no culpabilidad. Porque yo le digo una cosa, la culpa mata. La culpa mata a la persona. Entonces, cuando uno peca, lo que hago yo es, listo, yo tengo que hacerme un juicio a mí mismo. Y yo le digo, Atanasio, el haberle pitado a ese carro desesperadamente pegado a la bocina no estuvo bien. El voy conduciendo, el haber cerrado esa moto no estuvo. Atanasio, la palabra que salió de su boca, no, yo tengo que hacer ese juicio sobre mí. Pero mire, yo lo hago, no estuvo bien. Y me vuelvo hacia el Señor y digo, Señor, te doy gracias porque ese pecado ya fue perdonado hace tantos años en el cuerpo y fue castigado en el cuerpo del Señor Jesús, por lo cual yo me declaro totalmente libre. Amén. La bendición usted nunca la va a perder. Y de paso le digo que la salvación usted, si la ha recibido, usted nunca la va a perder. Nunca la va a perder porque si la Biblia dice que si la muerte entró por un solo hombre, y la muerte es tan poderosa, o sea, lo que hizo Adán es tan poderoso, que usted con conducta no lo puede cambiar. O yo le digo una cosa, cuando usted era inconverso, cuando uno es inconverso, pues claro, la Biblia dice, uno anda en sus delitos y pecados, y uno anda haciendo cosas que, mejor dicho, la pregunta es, ¿alguna vez hizo el bien? ¿Alguna vez hizo obras de misericordia? ¿Alguna vez ayudó? ¿Qué dicen ustedes? ¿O fueron toda la vida pecado y pecado y pecado? No, también se hizo cosas buenas. Esas obras de bien, yo digo una cosa, ¿lo sacó de la posición de pecador y lo llevó a la posición de justicia? No. Entonces, ¿por qué hoy en día hay iglesias que le dicen que el pecado que usted cometió lo saca de la posición de justo y lo mete en la posición de pecador? No es correcto. No es correcto. Nuestros pecados todos fueron lavados, tanto los pasados como presentes y futuros. Usted me dirá, pastor, entonces yo puedo seguir pecando. Yo le digo, de ninguna manera, como dijo el apóstol Pablo. A ver, hoy en día hay una pelea, y gracias a Dios que yo lo entendí, pues, y quiero ser de bendición para ustedes, los que tenemos hijos. Yo le decía a la hermana Yulet que cuando uno tiene los hijos pequeñitos, cuando Lía estaba pequeñita, David, mis hijos pequeñitos, uno dice, tengo la familia perfecta. No hay ningún problema. Y uno saca pecho y se goza. Deje que crezcan. Deje que entren a la etapa de adolescencia, de la juventud. Deje y sabrás qué son dificultades. A ver, yo me había comido un cuento que yo no sé si a usted lo puede liberar, pero yo, por haber creído yo eso me hizo tanto daño, que como mis hijos habían nacido en cuna cristiana, yo dije, ellos nunca deben probar el pecado. Un engaño. Es un engaño. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, todos pecaron. Todos pecaron. Yo entendí que en mis hijos tengo que darle la libertad, si quieren, ¿no? Y hacen su vueltica, pero estoy seguro que sobre ellos hay una promesa. El Señor dice, amén. Sí, Señor. Amén. Que el Señor dice, el fruto de tu vientre es bendito. Bendecido, aleluya. Es bendito, no daréis a luz para maldición.
Mira, cuando mi hijo, el menor, cayó en las drogas, que yo le decía a mis hijos, si en este bendito mundo hay muchachos que nunca pueden probar la droga, son ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes desde pequeñitos han visto historias de todos los jóvenes que nosotros atendemos, de jóvenes que han perdido toda su economía, toda su familia, toda su salud. Mas sin embargo, este bendición sota probó esa cosa y entonces se me cayó ese pedestal a mí. Se me cayó el pedestal. Entonces, eso me liberó a mí. Me liberó. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me pasó eso? El Señor me decía, el Señor Jesucristo, dice la palabra, que por lo que padeció, aprendió la obediencia y se ha constituido sumo sacerdote porque pasó por ahí para que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, mis amados, esta es una palabra ahí a vuelo de pájaro que quedó sembrada en su vida, que el tabernáculo que el Señor va a levantar no es el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de que todos los días tengo yo que tener presente la culpabilidad. Y usted sabe lo peligroso cuando usted le dice al Señor, perdóname. ¿Usted sabía lo peligroso que es eso? Usted está en contra de lo que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que el Pablo dice, exponiéndolo otra vez a vituperio, a escarnio y a la cruz. Usted lo que tiene que decir, Señor, te doy gracias porque ya tú me has perdonado. Amén. En la cruz del Calvario. Porque si se pones a repetir cada rato, el mismo apóstol Pablo dice, esa cosa nunca quita el pecado. Eso de diario, eso no quita el pecado. Entonces, este es un mensaje que yo pienso, no solamente yo pienso, la Biblia dice que es el enfoque del Señor en los últimos tiempos, que su iglesia encuentre su libertad. Que una vez que nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, dice la palabra que el Señor nos dio las arras de la eternidad. ¿Sabe qué son las arras? Un sello, como el Espíritu Un Santo. adelanto de una compra donde sí o sí Él vuelve a hacer el pago completo y se lleva su compra. En este caso, el pago completo será cuando el Señor venga por su iglesia que está a las puertas, el rapto de la iglesia, dice la palabra, a redimir nuestro cuerpo, o sea, transformar nuestro cuerpo. Entonces, mis amados, tengan confianza, tengan tranquilidad. No le estoy diciendo ahora, porque es que mire, que le doy un consejo para que no peleemos con nuestros hijos. El apóstol Juan, cuando comienza a decir a los ancianos y termina con los jóvenes, ¿sabe qué le dice a los jóvenes? Jóvenes, en palabras castizas mías, dice, los felicito porque habéis vencido al mundo. ¿Y cómo se vence al mundo? El apóstol dice, el amor del Padre está en ustedes. El amor del Padre está en ustedes. El amor del Padre. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Pedro? Compare usted a Pedro versus el discípulo amado, que era Juan. ¿Qué decía Pedro cuando el Señor decía, me es necesario ir a la cruz? ¿Qué decía Pedrito? ¿Qué decía? Señor, yo no lo voy a permitir. Yo no lo voy a permitir hasta la muerte. No lo voy a permitir. Esta persona confiaba en su fuerza. ¿Y qué pasó cuando vino la turba? Lo negó. Yo no conozco a este hombre. Lo negó. En cambio, escuche bien, el discípulo amado sí acompañó al Señor Jesús desde que lo tomaron preso hasta que fue a la cruz. Él siempre estuvo ahí. ¿Por qué? Porque recuerde, ¿qué dice Juan? Juan se llamó a sí mismo el discípulo amado. No dice el discípulo que ama al Señor. Y vayan a ver ustedes en cuántas congregaciones le dicen a usted, ame al Señor, y usted lucha, y usted se esfuerza, y al rato le falla, y comienza a arrepentirse, y por último, el diablo le dice, no hable tanta paja. Eso es costumbre suya, ya eso es resabio suyo. ¿Sabe qué?
no vaya a la iglesia. El mismo diablo le predica, tenga respeto por el Señor. El Señor es 3 veces santo. Y usted mire lo que acabo de hacer. Yo me devuelvo, y si estoy siendo acusado por el diablo, me devuelvo. ¿Yo sabe qué, diablo? No se trata de mí. Míralo aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Míralo aquel justo muriendo por los impíos. Míralo a él. Hasta ahí llega la acusación. Hasta ahí. Entonces el secreto más grande, mire, si yo logro recibir el amor del Padre, tengo toda la victoria. Y si logro que mis hijos reciban el amor del Padre, y si logro que los jóvenes reciban el amor del Padre, el trabajo está totalmente hecho. Gloria a Dios. Porque en la vida o en la Biblia aparecen las 2 clases de sumisión. Uno por siervo, que es lo que Dios no recibe. No lo haga por siervo, hágalo por hijo. Y uno va a ver, por ejemplo, bueno, yo en algunas ocasiones, Lidia es testiga que yo a veces les digo, les decía a mis hijos, ya no les digo eso, pero yo les decía, oiga hermano, pero el hijo adoptivo que tengo aquí es tan obediente y el Señor me dice, tranquilo, el otro es sumisión de siervo, pero tienes un hijo. Tus hijos son hijos, como dice la palabra, el hijo pródigo nunca perdió su paternidad de hijo. Así hizo lo que hizo, se revolcó, malgastó su dinero allá. Él nunca perdió la paternidad. Entonces, ¿usted por qué se afana por sus hijos? Sí. Eso fue lo que a mí me hizo libre. Eso fue cuando yo dije, Señor, ¿sabe qué? Te los entrego a ti, Señor amado. Te los entrego a ti. Ahí donde yo he visto cómo Dios ha metido la mano en ellos. Entonces, mis amados, de verdad, esto es importante. Este es el único pensamiento que hay ahorita en el corazón de Dios. Restaurar el tabernáculo de David que está caído. Usted sabe que hoy en día hay mucha gente que no goza de su libertad. Y tienen un vocabulario que poco a poco hay que irlo dejando. Poco a poco, por ejemplo, buscando al Señor. Ese vocabulario no puede estar en nuestra boca. ¿Por qué? Porque si es que ni siquiera usted estaba buscando al Señor. El Señor La nos Biblia buscó. dice, Dios te encontró. Él nos buscó a nosotros. Dios, cuando el velo del templo se rasgó allá, cuando el Señor Jesús dijo consumado es, y el velo se rompe de arriba abajo, dividiendo el lugar santísimo del lugar santo, que era la separación, lo que está indicando es no tanto que uno entre, sino que Dios salga a recibir al hombre con los brazos abiertos. Y por eso la Biblia dice, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice la palabra, Dios nos hizo aceptos en el amado. No es mi obediencia, mis amados, es la obediencia de Él. Amén. Por ejemplo, le doy un secreto cuando usted vaya a diezmar. Hoy uno encuentra en iglesias, cuando van a pedir el diezmo, hermano, hágalo para que Dios te bendiga. Hágalo para que Dios haga grandes cosas. Y yo encuentro que bajo la gracia no se puede hacer eso. Bajo la gracia es, Señor, yo diezmo y ofrendo porque ya soy bendecido. Ustedes saben el encuentro que tuvo Abraham cuando venía de la derrota de los reyes. ¿Quién le salió al encuentro primero? Hubieron 2 personajes que salieron a encontrarlo. ¿Quién le salió al encuentro primero cuando Abraham venía de la derrota de los 5 reyes? No, ¿Cómo? los reyes. ¿Quién salió al encuentro cuando ya venía con victoria? El rey de Salem. Melquisedec. Sí. Melquisedec, rey y sacerdote del Dios antiguo, que es una personificación del Señor Jesucristo. Amén. Y mire lo que le dijo el Señor. Mire, si usted quiere aguantar la adversidad del enemigo, póngale cuidado a esa palabra. Póngale cuidado a ese encuentro entre Melquisedec y Abraham. Sale Abraham, dice, sacerdote del Dios Altísimo,
rey y sacerdote. Y recuerde que el Señor Jesús es rey y sacerdote y nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Dice la Aleluya. palabra, sacó pan y vino. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es el pan y vino? Diga conmigo la comunión. La comunión. La comunión. La santa comunión. La comunión. La comunión. Ahora, ¿qué devolvió Abraham? ¿Qué devolvió El Abraham? diezmo. El diezmo. El diezmo de todo lo que El diezmo de todo. Ujú. Es decir, el diezmo uno lo da porque ya uno es rico. Ya es bendecido. Todo mundo no está obligado en las iglesias a ofrendar y a diezmar. Yo a veces digo, hay pastores que se enfrancan, hermano, cuando llegan la ofrenda. No lo deben hacer, pero no todo el mundo debe hacerlo. Solamente las personas con esa revelación de la posición que ya tenemos en el Señor. Ahora, pongan atención, mis amados, pongan atención. Esto es algo tan poderosísimo. En otras palabras, el segundo que encontró Abraham, ¿quién fue? Al rey de Salem. El mismo diablo, el rey de Sodoma y Gomorra. Ah, El mismo Satanás. El mismo diablo salió. ¿Y sabe qué le dijo? Toma para ti los bienes Y dámelos. y dame las personas. Y lo hermoso y del asunto es que si nosotros recibimos la palabra de gracia, la palabra de la comunión, la palabra de lo que Cristo hizo en la cruz, el diablo perdió su tiempo con tentaciones y con tantas cosas, porque ya Abraham estaba preparado y Abraham le dice, he levantado mi mano al Dios de los cielos, que ni una correa, ni un hilo tomaré de lo que es suyo. ¿Por qué? Porque ya había sido preparado por el mensaje de Melquisedec. En otras palabras, la Santa Comunión. O sea, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mis amados, no tengamos ningún problema. Yo sé que estamos en un mundo caído donde vienen situaciones a veces difíciles, a veces que nos hacen temblar, pero sobre todo tengamos un poquito de paciencia. Tengamos un poquito de paciencia y digámonos a nosotros mismos, esto también pasará. Esto no es eterno. Esto no fue lo que el Señor me prometió. Esta no es la promesa que yo recibí para mi hogar, mi familia, mi economía. Cuando yo me encuentro enfermo, en vez de, porque uno es tentado a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces, uno es tentado, pero inmediatamente yo me vuelvo al Señor y digo, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque esto también pasará. ¿Cómo? No sé. amén. ¿Cómo se va a resolver ese caso? No sé. Voy a descansar. Amén. Gloria a Dios. Voy a descansar, bendito sea su nombre. Voy a descansar. ¿Recuerdan cómo Pedrito estaba descansando entre 16 soldados, 4 grupos de 4 soldados, y al día siguiente le iban a cortar la cabeza? Mire, si uno tiene un bendito problema chiquito y a las 3 de la mañana se despierte, olvídese de dormir de ahí para arriba. Le bota energía, le bota mente y todo eso. Se Bueno, desvela. yo tengo un secreto. Yo tengo un secreto que me ha dado resultado. Me quiero desvelar pensando en algo, inmediatamente yo pongo la palabra, la pongo ahí o me pongo audífono. A los 5 minutos me estoy durmiendo sobre plumas. Eso es un secreto para mí, ¿no? No falla, no falla. Y Pedrito estaba durmiendo. Al otro día le iban a quitar la cabeza. Estaba tranquilo. Él estaba tranquilo. Y llega el ángel, diga, Pedro, levántese. Quieta, Pedrito. Átese las sandalias, ponte el manto y sígueme. Gloria a Dios. Pedro se levantó, se vistió y esto. Miren lo relajado que estaba. Se había quitado los zapatos. Ay, qué hermoso. Y uno lleva meses sin poder dormir. Ese problema y todo eso. Y uno toca puertas ahí en la mente. ¿Qué no hace? ¿Cómo fuera si hiciéramos lo que Pedro hizo? Y eso Descansar. que no era una amenaza del vecino, era el propio rey. Era el propio rey, no era un juego. Y Pedro se levanta, se pone los zapatos, las sandalias y sigue. Y pasa por los grupos de los soldados, todos roncando. Oiga, y llega a la puerta de hierro, que esa puerta de hierro, ¿quién la abría?
y la puerta se le abre solito, solito, Amén. solito. Aleluya. Se le abre la puerta. Y cuando ya está allá, el ángel desaparece. Y queda Pedrito a las 12 de la noche en la calle. Oiga, yo pensé que era una visión. No, esto es real, esto es real, esto es real. Y arranca a buscar a su gente que estaban orando allá con los Amén, muertos aleluya. también de miedo, muertos de pánico. Mm. Y Pedro, Ahora amén. soy yo. Dice la palabra que ni siquiera le abría. No creían. Oiga, escuche. No creían. Orando por él. Y no Y creían. no creía. Ay, Así nos bendito. pasa a nosotros, ¿no? Así nos pasa. Así nos pasa. Oiga, Ay, escuche esto, lo que a veces nos sucede. ¿Cómo fue cuando el Señor Jesús se levantó cuando hubo la tempestad en el mar? Y la Biblia dice, los apóstoles pensaban que se hundía. Despertaron al Señor, ¿sí o no? Lo despertaron. Y que el Señor los felicitó, Se enojó. hombres de mucha oración, de mucho ayuno, de mucha intercesión. Los vació, los regañó. Hombres de poca fe. Le dijo, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Entonces, ¿qué es la fe? Ya conmigo la seguridad, La seguridad. la confianza en su palabra, Amén. en su palabra. Amén. Mire, la semana pasada yo tuve una experiencia. Primero yo le hice la pregunta al Señor. Le dije, Señor, ¿qué tan duro es confiar en usted? Y entonces el Señor me dice, ¿qué es más grande que la muerte? La muerte ya ha sido vencida. Así que no te preocupes. No te preocupes, descansa totalmente en mí. Yo volví a nacer. Yo le dije, ¿de verdad, Señor? En otras palabras, si quiere que nos hundimos, pues nos hundimos, pero los dos. Yo solo no. Señor, porque es que yo soy, ¿cómo no va a pelear el Señor por nosotros si es que nosotros somos su carta? Claro. ¿Cómo no va a meter su mano Él? Somos su carta, por eso es que el Señor dice, estén siempre gozosos, caramba. Estén gozosos. Por más que la situación parezca totalmente lo contrario, estemos gozosos. Amén. Yo creo que es, mire, honramos a Dios con esa fe. Amén. Honramos a Dios con esa confianza. Honramos a Dios plantándonos. Mire, si no tuviéramos luchas, ¿qué testimonios podríamos contar? Amén. Oiga, yo le digo una cosa, si una vida insípida. Amén. Sí. Es la verdad. Una vida, porque ¿cómo usted aumenta su fe? Usted aumenta su fe, dice la palabra, haciendo memoria de los hechos tremendos que Dios ha hecho. Haciendo memoria. Sí, Padre, si tú lo hiciste allá, lo vuelves a hacer aquí, Señor amado. Aleluya. Sí. Por lo cual yo voy a tener confianza y seguridad, Señor. La Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿quién podrá? Ahora, ya termino con esto, mis amados, y es que hablamos aquí con él, esta situación se va a empeorar. Nosotros desearíamos de que pues, pero bíblicamente la Biblia dice, dice la palabra, dice, cuando las tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será puesta o vista tu gloria. Aleluya. Bendito su Lo nombre. recibimos. Señor. Así que no te culpes por tener la bendición, porque ese es otro caso. Nos culpamos cuando... ¿Usted no ha notado cuando usted invita a alguien y sobre todo a un creyente y le va a dar a usted una bendición? No, no lo merezco. Si es verdad, no lo merece, merece el infierno. Es verdad, nosotros no merecemos. Nosotros no merecemos. Eso se llama gracia y favor. Amén. Amén. Gracia y favor. Esa cosa la tenemos aquí metida. Ay, me da pena. Ay, no. Es verdad. Sí. Había un muchacho que estaba pasando por esa lucha que no tenía que comer. Comía pan con aguacate. Que no tiene, hoy el día es un millonario, tiene aquí en Miami, yo lo conozco, he estado con él, un hombre muy bendecido. Pero él pues pasó por el proceso, vivía en un sótano, pasó por el proceso y una hermana lo invitaba a comer. Y la hermana le daba el almuerzo.
amorcito. Y le decía, ¿le sirvo harto o poco? ¿Y saben qué decía el hombre? No, poquito. Pero por dentro decía, Señor, que le eche más, que le eche más. Que rebose el plato, que rebose el plato. Y entonces, no, mis amados, nosotros honramos a Dios pidiéndole en grande. Honramos a Dios pidiéndole en grande, mis amados. No nos culpemos por la bendición. Sí. No nos culpemos por la bendición, Sí. mis amados. Disfrutemos de la bendición. Dice la palabra que si Dios no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas para que las disfrutemos? Amén. Bendito Sí. sea su nombre. Amén. Entonces, mis amados, que esa palabra quede ahí, escrita, grabada en sus corazones. Amén. Señor, va a restaurar. ¿Sabe cuál es el versículo favorito de mi vida? Claro que en ese versículo está mi ministerio, encerrado ahí. Salmo 42. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Cómo yo fui con la multitud y la conduje por sus atrios, con acción de gracias, con voz de júbilo, de alabanza del pueblo en fiesta. Ese es el sello de mi llamado. Es que me acordé hoy cuando en la iglesia el pastor habló de su versículo favorito. Y yo no sé si usted lo tendrá. Y Amén. debe Yo creo que tenerlo. sí. Yo creo que Ah. sí. Es la marca suya. Sí. Es la marca, es un solo versículo. Es la marca suya. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, mis amados, damos gracias a Dios por eso. El Señor ha sido muy bueno, muy hermoso y lo seguirá haciendo. Aleluya. Y mis amados, aceleremos la obra. Eso sí les pido el favor. Yo le he dicho a la Gacelita y a la hermana, mire, ese café con Jesús, háganlo más, pero mire, tomen compromiso. Tomen compromiso, tomen compromiso, tomen compromiso. Háganlo lo más pronto posible. Nosotros a veces no logramos imaginar. Bueno, el Señor es muy claro, dice, mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos sus pensamientos. Porque los caminos del Señor y sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Entonces, ya no hay otra cosa que hacer. No hay, la verdad no hay otra cosa. O sea, sigamos trabajando y sigamos avanzando, pero miren, mis amados, si nosotros no logramos tener la divina esperanza de que Cristo viene por su iglesia, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a agarrar a este rancho. O sea, perdóneme, hermana, nos vamos a agarrar del rancho, nos vamos a agarrar de la casa, de los carros, de la finca, o sea, en otras palabras, de lo material. Y la Biblia dice que eso hace que la palabra de Dios no lleve fruto en nuestras vidas. Y qué bonito poder entender que todo lo que yo veo es perecedero. Esto se acaba porque sus cuerpos y mi cuerpo también se acaban, porque lo vemos. Lo que es eterno es lo que no vemos. Amén. Y dice la palabra, con fe lo aguardamos y lo esperamos. Así que mi amado, ve hoy para su casa totalmente descargado. Aleluya. Amén. Tranquilo. No te afanes. Luego le digo, es fácil muchas veces decirlo, pero es como el diablo le decía a Pedro. Pedrito, dice que no lo niega, que todo. Espere que estemos solitos. Pero hay que practicar. Pero el Señor oró para que la fe de Pedro no le faltase. Poco a Yo poco nosotros. soy consciente que el Señor ahorita está orando por nosotros. Aleluya. ¿Usted sabía que el trabajo que el Señor Jesús hace es interceder por nosotros? Amén. ¿Sí eso interceder por Así es. nosotros? Para que nuestra fe no falte. Sí, Bendito amén. su nombre. Amén, sí. Entonces, por más que nos afanemos, yo creo que ya usted lo ha intentado y yo también lo intenté y eso no funcionó. Añadir a una estatura un codo. Pues eso no funciona. Así es. Eso no funciona. Entonces el Señor se agrada cuando descansamos en Él. Ahora, eso de descansar en Él tampoco significa inactividad. No vayan a confundir que Señor dijo que no. Vas a recibir la revelación de Dios y la dirección de Dios para hacerlo con paz y con tranquilidad.
Yo le he dicho a la gacelita, mamita, toque puertas. La puerta que usted tocó y no se abre, no debió serlo. Ahora otra. No te lamentes, no llores. Ah, sí. Ay, es que tan bonito que era, esos narices, esos ojos. Y me dijo que no. Entonces yo por él me muero. No Ese no debió serlo. No Hay algo debió mejor. serlo. Aleluya. Entonces, hagan lo que yo hacía, les voy a hacer reír un poquito. Hagan lo que yo hacía cuando yo duré orando 6 años con mi esposa que está acá. 6 años. Pero yo entendí que mi corazón es traicionero, bueno, la Biblia lo dice, me puedo desviar. Pero yo sí le dije al Señor, le dije, Señor, yo soy consciente de eso, yo me puedo enamorar de una escoba con faldas, yo me puedo enamorar. La verdad no puedo decir que no. Pero Señor, nunca permitas que yo tenga una relación de noviazgo con alguien que no sea mi esposa. O sea, fue un poquito duro para mí y me mantuve ahí, que no es el caso de mucha gente, ¿no? Porque también he encontrado que los jóvenes pueden tener también su experiencia hasta cierto punto, ¿ok? Y entonces estaba yo orando de esa manera y entonces me fijaba en alguna hermana de la iglesia. Pero yo dije, espérate. ¿Sabe qué? Yo me reunía, o sea, me hacía amistad con la hermana y le hacía la pregunta del siglo. Le decía, hermana, ¿usted desea ser casada? Sí, claro, hermano. Bueno. Y viene la segunda, ¿desearía ser la esposa de un evangelista y pastor? O sea, que me considero que soy yo, ¿cierto? Ay, no, qué jartera. ¿Y cómo así que qué jartera de ser la esposa de un hombre de Dios? Mire qué privilegio. No, qué jartera. Si me caso con un pastor, los ojos de la congregación van a estar sobre nuestros hijos. Y nuestros hijos van a sufrir. Porque no le dan esa libertad. Sí. O sea, los acusan, los señalan. Lo señalan. Entonces, y eso es un martirio. Mire, si ustedes vieran lo que sufre un hijo de un pastor, bendecido el pastor, pero los hijos de alguna manera, ellos sufren cierta cosa. Bueno, entonces la hermana me decía, no, y bueno, ¿y por qué no desear ser la esposa de un evangelista? Ah, no, los evangelistas, esos van de nación en nación, de pueblo en pueblo, y uno así como una tontica se queda en la casa, criando los hijos y todo eso. Son muy pocos los evangelistas que llevan a la esposa, eso es cuando ya han criado los hijos, los llevan ellos decían, la tachaba, la siguiente. O sea, no era. Bueno, espero que esta palabra de alguna manera los hubiera bendecido. Hasta que Amén. se encontró. Amén. Hasta que se encontró. Ah, no, cuando me conté a ella y le dije que se quería hacer la esposa de... No, ella dijo, se me van las babas. Y yo dije, gloria a Dios, aquí está. Ella fue. Y ahí Yo ella sí le fue. dije que sí. Ella fue, bendito sea el nombre del Amén.